Gówno ci to obchodzi! Śmieciu! Jebany! Kurwa, mać! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Calderón y en esta oportunidad yo te voy a exponer 10 datos curiosos acerca del origen de la radio. Para ahondarnos más en lo que es la radio, primero tenemos, en el año 1888, el físico alemán Heinrich Rudolf Hertz demostró la existencia de ondas electromagnéticas al construir un aparato que producía y detectaba ondas de radio. Los logros condujeron a la invención del telégrafo y la radio inalámbrica. Pero, ¿quién fue Heinrich Rudolf Hertz? Fue, como lo dije, un físico alemán que descubrió el efecto fotoeléctrico y, como dije antes, la propagación de las ondas electromagnéticas y las formas para producirlas y detectarlas. Ahora, como segundo dato, tenemos a Alexander Popov, un físico ruso considerado el principal pionero de la técnica de la radio en su país natal. Fue el inventor de la antena y con ella pudo hacer transmisiones de ondas electromagnéticas a distancia. Desde el año 1890, él continuó con los experimentos de Hertz. Construyó su primer receptor de radio en el año 1894 y lo presentó ante la Sociedad Rusa de Física y Química el 7 de mayo de 1895, cuando transmitió señales entre un barco y tierra firme, a 5 kilómetros de distancia. Por la misma época, Guillermo Marconi, de forma independiente, realizaba sus investigaciones que lo llevaron también a lograr la transmisión sin cables. Ahora, como tercer dato, un hombre muy conocido que no podemos dejar de hablar de él si es que vamos a hablar de la radio, Nikola Tesla. Nace un 10 de julio de 1856 en la actual Croacia. Fue un hombre que dedicó su vida a resolver los misterios de la electricidad y a idear la manera de lograr que este fenómeno hiciera más fácil la vida de los seres humanos. Él logró transmitir energía eléctrica sin cables. Construyó el primer radiotransmisor, el cual patentó en 1897. Un dato curioso acerca de este hombre es que cuando él apenas tenía 3 años, vivió un episodio que lo marcaría mucho en el resto de su vida. Cuenta él que mientras acariciaba el lomo de su gato, él recoge de su mano, produjo una lluvia de chispas y quiso averiguar el porqué de esto. Este se lo preguntó a su padre, un sacerdote ortodoxo. Le explicó que se trataba del mismo fenómeno que ocurría en los árboles durante una tormenta. La electricidad, desde aquel momento y hasta el día de su muerte, Nikola Tesla decidiría su vida a resolver aquel misterio. Cuarto dato. También, mientras Alexander Popov es reconocido en Europa Oriental como el inventor de la radio, en el occidente es más representativo la figura de Nikola Tesla. Quinto dato. El italiano Guillermo Marconi, una figura icónica dentro del tema de la radio. Él, en el año 1899, realiza la primera transmisión a través del Canal de la Mancha, entre Dover, en Inglaterra, y Francia, a una distancia de 48 metros, similar a la distancia que hay entre Bogotá y Fusa, en línea recta. Nikola Tesla y Guglielmo Marconi se disputan este reconocimiento desde los finales del siglo XIX. Muchos consideran a Nikola Tesla el verdadero inventor de la radio, aunque fue Guglielmo Marconi quien presentó la patente en el año 1904. Bueno, ahora el sexto dato. Para finales de 1800, el poeta y dramaturgo alemán Bertolt Brecht propuso que la radio podría ser interactiva si pasaba de ser un medio de distribución a ser una herramienta para la comunicación. Como séptimo dato tenemos al ingeniero y comandante español Julio Cervera. Es uno de los genios poco conocidos en la historia de la radio, gracias a la invención del primer sistema técnico con el cual transmitió la voz humana, sin hilos, entre Alicante e Ibiza en el año 1902. Bueno, ahora como noveno dato tenemos a los primeros boletines de información con noticias de actualidad y deportes. Fueron emitidos en el año 1922 desde París por Maurice Pinot, gracias a la emisora Radiola y a la agencia de noticias Havas. Como décimo y último dato tenemos que el 30 de octubre de 1938, Orson Welles realizó el radioteatro La Guerra de los Mundos, relatando una supuesta invasión de extraterrestres a la Tierra. La narración provocó pánico en las calles de Nueva York y Nueva Jersey,
ya que muchos ciudadanos pensaron que estos hechos eran reales. Estos son los 10 datos curiosos acerca del origen de la radio. Gracias. Hola, mi nombre es Sheila Guinaragua y yo les voy a hablar sobre las clases de radio. Bueno, dentro de ellas tenemos la radio en internet. La radio en internet se basa en que se puede escuchar todo tipo de emisora de distintos países. También se destaca porque podemos ver transmisiones que se dan en tiempo real a través de un sistema llamado webcasting. También tenemos la radio digital terrestre. La radio digital terrestre logra una señal radiofónica, generalmente y completamente digital, usando una sola frecuencia para toda una área nacional. También se puede comparar la calidad de un sonido con la calidad de un CD. Satélite, la radio por satélite. La radio por satélite en sí proporciona distintas estaciones de radio sin publicidad. La radio comercial en sí va con fines de lucro, va de la mano con la publicidad, buscando atender las necesidades del mercado a través de esos programas dirigidos a todo tipo de personas. La radio comunitaria busca el bien de los habitantes que están en una comunidad, en un pueblo, proporcionando su progreso, su desarrollo. Pero también tenemos la radio pública, que es la que aboga por el bien de los ciudadanos. También se denomina como una radio imparcial e independiente. Sin embargo, también se sabe que esta radio o estas radios mayormente son influenciadas por el gobierno a beneficio de particulares de cada uno de ellos. Bueno, también les voy a hablar sobre el tipo de radios en el Perú. Una de ellas es la iglesia en la radio. En sí es en toda Latinoamérica. En el Perú lo hacen de una forma muy variada, con el objetivo de transmitir la palabra de Dios. Radio de las comunidades campesinas y nativas. Bueno, muy pocas de estas comunidades indígenas han logrado emprender la gestión de la emisora de radio, pero en su mayoría también está la FM. Sin embargo, les doy un ejemplo, o les doy a conocer, por si no lo conocían, sobre la radio Quispillacta, una radio AM ubicada en la ciudad de Huamanga, Ayacucho. En sí es una radio narrada solo en quechua, y eso es tipo, no todos lo entendemos, pero la gente que habla ese idioma sí lo va a entender. También tenemos la radio comercial provinciana, que se caracteriza por difundir de temas de música, también de entretenimiento, información de entretenimiento, opiniones. Eso hace como que tenga una buena acogida por el público. En los complejos que hay en las radios del Perú tenemos una menor figuración de las personas o chicos y chicas que estudian comunicaciones y pues no ejercen esa carrera que han estudiado, ¿no? Para dar su opinión responsable ante esa sociedad, ante lo que podemos estar viviendo, y es algo que debemos mejorar con un proceso democrático. ¿Qué tal? Bueno, ahora que más o menos has estado poniendo la radio en el transcurso de todo este video, yo te voy a hablar de un tema muy importante y también muy interesante. ¿Cómo fue la radio? Redoble de tambores. ¿Cómo fue la radio en las guerras mundiales? Así que presta mucha atención a este tema porque es muy interesante y te va a gustar. En el tiempo de las guerras se valió por muchos métodos, desde armas de fuego, Hasta la vista, baby. tanques, aviones de guerra, pero
Pero el arma más mortal que se le consideró en ese tiempo fueron los medios de comunicación. La radio. Su uso era fundamental, ya que esto permitía avisar a base principal de cómo se iba desarrollando el enemigo en tema de armas, en tema de ejército y en tema de desarrollo mediante ondas de radio y dándole a base principal toda la información que necesitaba. Un hecho importante que también tuvo la radio en el planteamiento de las guerras mundiales fueron las famosas emisoras negras, unas emisoras falsas que emitían para el enemigo pero camufladas como una fuente propia. El objetivo de esto era escuchar a base enemiga de cómo iba a ser su planeamiento de ataque, pero sin saber que estaban siendo escuchados por el enemigo, y con esta información se podía planear el contraataque. Pero para la década del 20 comenzaron a transmitirse en radio, publicidad, conciertos, discursos informativos e incluso historia. Bueno, ahora que más o menos ya perece sobre el tema de la radio en las guerras mundiales, hemos hablado de la Primera Guerra Mundial. Ahora te voy a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial y cómo se implementó la radio. En la Segunda Guerra Mundial, digamos que ellos sí supieron sacarle más jugo a la situación con el tema de la radio. Alemania tenía un gran poder en sus manos, ya que esto le permitía mediante las ondas de la radio dispararse por diferentes partes de Europa e ayudar a las tropas aliadas, más conocida como la ayuda psicológica o la guerra psicológica. Alemania supo sacarle el mayor provecho a esta situación usando la radio, pero al final sabemos cómo acabó esto. Pero detrás de esto y el que supo utilizar bien los medios de comunicación, en especial la radio, no es nada más y nada menos que Adolf Hitler. La radio no tenía el fin de investigar el tema de la sociedad humana, de cómo se desarrollaba, no. La radio tenía el fin en ese tiempo de transformar y falsear ideas en varios aspectos, llegando al tema del alboroto social. Pero más o menos destaquemos un hecho importante. Sabemos que Adolf Hitler supo utilizar los medios de comunicación, obviamente en especial la radio, de cómo pudo implementar en la mentalidad de las personas, haciéndolas creer una superioridad muy alta, llegando al punto en que este medio de comunicación puede ganar guerras. Ahora les diré una frase de Adolf Hitler: la radio es un arma terrible en manos de quien sepan usar uso de ella. Con la demostración que les he dado y les he conversado sobre las guerras mundiales y cómo se implementó la radio, esperemos que esto no se vuelva a repetir, ya que lamentablemente los medios de comunicación son mal usados en varios aspectos. Así que aprendamos a usar estos medios de forma adecuada y de forma responsable. Al convertirse la radio en el gran invento de la comunicación mundial, logró ser una herramienta vital en la guerra, o mejor dicho, uno de sus mejores aliados. La radio logró ser un factor clave en la Segunda Guerra Mundial, ya que esta proporcionaba informaciones que se sometían a censuradas en la mayoría de los países beligerantes. Gracias a la radio se establecieron contactos entre residentes y fuerzas aliadas, de manera que este medio de comunicación desempeñó un papel fundamental en la estrategia. En los años bélicos, las radios alemanas podían retransmitir ondas muy fuertes a distintos sitios de Europa. Así, aprovechando esto, se transmitían duros ataques a las tropas aliadas. Sabemos que la función principal de la radio es comunicar, ya que es un medio de comunicación que se basa en el envío de señales de audio a través de ondas de radio. La radio nos permite opinar, expresar, discutir o protestar. En fin, hace respetar nuestro derecho de la libre expresión, como está escrito en el artículo 19 del libro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero, en sus comienzos, la radio tuvo pequeños logros hasta llegar a la que es ahora. Para eso regresaremos al año 1865 con James Maxwell, quien fue un científico escocés especializado en el campo de la física matemática. Su mayor logro fue la formulación de la teoría clásica de la radiación electromagnética, que unificó por primera vez la electricidad, el magnetismo y la luz como manifestaciones distintas de un mismo fenómeno. Gracias a estas teorías, el físico alemán Heinrich Hertz descubrió la propagación de las ondas electromagnéticas
en el espacio y estudió la naturaleza y las propiedades de las mismas. En 1887, en un célebre experimento, Hertz logró transmitir ondas electromagnéticas de una antena emisora a una antena receptora, confirmando las teorías de James Maxwell. Al principio, la radio logró ser un canal de transmisión para los náufragos, ya que ésta emitía señales a otros barcos o puertos que estuvieran cerca, o mejor dicho, a 2 kilómetros de distancia, con la famosa señal SOS. En 1920, la radio logra su primer programa radiofónico de entretenimiento en Michigan, Estados Unidos. Fue la WWJ, que se transmitió a través de la frecuencia 950 en un programa de noticias de Drayton. Ese mismo día se realizaron 1920 emisiones para comprobar que el equipo era capaz de realizar servicios regulares. En 1925 ya existían más de 600 difusores de radio en el mundo. Uno de esos lugares fue el Perú. Así fue como se realizaron las primeras emisiones radiales de prueba en el país. La OAX fue la primera emisora peruana. La radio logró educar y enseñar a niños y adolescentes cuando estuvo bajo la dirección del poeta César Miró, que con el eslogan que acuñó Miró daba cuenta de sus planes: la educación al alcance de todos. Con este propósito se realizaron dos importantes producciones. La primera fue una serie de radioteatro sobre la vida de los personajes históricos y adaptaciones a las novelas peruanas. La segunda se llamó Universidad en el Aire, que tenía el propósito de extender la radio y la universidad dando conferencias y cursos. Ambos proyectos fueron diseñados por el gran literario Augusto Tamayo Vargas. Buenos días, profesor. El que está aquí presente es Jeremy Choña y el tema que vamos a tratar el día de hoy ha sido el desarrollo de la radio y en el mundo. Hay que recordar que la radio es de suma importancia en el tema de la sociedad y en los medios de comunicación, por los logros que ha tenido y por los efectos que ha causado también. Por eso, en Países Bajos en 1918, primero se consigue este instrumento y dándole el valor a los siguientes países: Estados Unidos, Argentina, Perú en 1920 y Ecuador en 1925. Nombré a estos países porque voy a nombrar a Estados Unidos, a Argentina, Ecuador y finalmente Perú, su evolución, su desarrollo y todo lo que ha causado, obviamente, la radio en las personas. Primero comencemos con el desarrollo. Obviamente hablaremos de lo que ha tenido la radio y lo que ha evolucionado, porque obviamente la radio comenzó de una manera tan pequeña para llegar a una evolución tan grande como en efecto en la sociedad. Por eso síganme. El primer desarrollo de la radio comenzó con el automóvil. Tanto fue el interés de los oyentes en escuchar sus programas favoritos en todos los ámbitos, entre uno de ellos al conducir. Por eso, en 1927 se produjeron y promocionaron los primeros coches con que tenía una radio en su interior, especialmente la marca Philco Transitone. De hecho, sería la relación del automóvil y la radio, para escuchar música, noticia, debates, entre otros temas. La radio transitores. Los tres ingenieros John Barden, Walter Breitan y William Choskely permitió que este artefacto tuviera aparición en 1953 y se llamara la radio de transitores, obra de la empresa alemana Intermittal. Esta nueva radio de transitores eran más eficientes, livianas, económicas y pequeñas que las tradicionales. Fue útil para seguir las noticias durante la Guerra Fría. Por lo que he visto, el mayor esplendor que tuvo en Estados Unidos ha sido en la época dorada de la radio. Esto se debe más que nada porque la gente estuvo en casa escuchando sus programas favoritos. Tuvo un dominio la radio en el tema del hogar y la familia se quedaba escuchando sus emisoras favoritas. Esto es muy lindo de la parte de la radio por este entretenimiento que daba a los niños, jóvenes, adultos, hasta los mayores de edad. Y esto se pudo comprobar en una encuesta que hizo la C. Hopper en 1947. Casi 82 a 100 personas se quedaban en casa escuchando radio. Hay que darle un punto a favor también a Estados Unidos, porque de ahí mismo comenzó la emisora de la información, con la 8MK,
hoy conocida como la WWJ. A ver si lo sacas. Y esto fue un comienzo de la información, comenzando con el Detroit, Michigan, en 1920. Argentina fue pionera en la materia de radiodifusión habla hispana, por eso se consideró el tercer país en el mundo en tener transmisiones regulares, siendo así el 27 de agosto de 1920 en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Por eso también hay que comenzar entre 1920 hasta 1990 todo lo que ha sucedido, todo lo que ha trascendido, y lo mejor de recuerdo que tiene la radio con la gente argentina. En la década de 1920, los entonces estudiantes de medicina Enrique Susini, Luis Romero Carranza, César José Guerrico y Miguel Mujica fueron los protagonistas de la primera transmisión masiva. Consistió en la puerta del aire parcial de Richard Warner desde el Teatro de Coliseo de Buenos Aires el 27 de agosto de 1920. Realizado en el techo, fueron bautizados como Los Locos de la Azotea. En la década de 1930 surgieron revistas especializadas en programación radial como La Canción Moderna y las reconocidas Radiolandia y Antena. Los años de 1940 fueron una época para la radiofonía. La decisiva campaña electoral de 1946 que llevó al triunfo a Juan Domingo Perón fue la primera vez que tuvo como escenario principal. En 1950, en el deporte, apareció el estilo de locución con Fioravanti, que revolucionó las transmisiones de fútbol. Finalmente, en la década de 1990, continuó el crecimiento de las FM, que comenzaron a orientarse hacia diferentes segmentos del público, según musicales, pop, rock, tango, clásica, entre otros. Después de estar con esta información interesante de Argentina, hay que saber lo que también ocurrió en Ecuador. Por eso hay que reconocer también a los famosísimos Carlos Córdobes Borja y Francisco Guillermo Andrade, que trajeron este famosísimo instrumento. Ecuador tuvo dos personajes importantes en el tema del nacimiento de la radio. El ingeniero eléctrico Carlos Córdobes Borja, quien estaba interesado en la experimentación con los instrumentos radiofónicos, y fue el creador de la primera transmisión radiofónica en el país, el 27 de febrero de 1925. Un año después apareció la primera estación comercial llamada Ecuador Radio, llevada a los escuchas por medio de altos parlantes ubicados en plazas y teatros. En esos momentos era muy utilizado para transmitir radionovelas o radioteatro. El mayor éxito fue El Derecho de Nacer. Tanto así que el 12 de febrero de 1949, 11 años después de que pasara en Nueva York, el público escuchó atento la narración de la Guerra de los Mundos y el país se volvió loco durante horas en que pensaban que había sido invadidos por los aliens. Después de saber lo que ha pasado en Ecuador con las famosísimas novelas y teatros y con la anécdota que se tiene que contar en este país, ahora hay que meternos en nuestro mismo país, en el Perú. Hay que saber también cuál fue la evolución y el proceso de la radio. Más que nada, en las 4 etapas que da Emilio Bustamante. Para esto vamos a estar atentos a lo que dice él, a lo que él propone en esas 4 etapas que hoy mismo yo les voy a explicar. Ahora, esto fue muy importante también porque, obviamente, ha sido de la identidad nacional nuestra cultura. Gracias a este invento se pudo conocer muchas cosas de nuestro país, dentro y en el exterior. Hay que saber muy bien de que la radio hasta ahora sigue siendo lo más importante para la política, para el periodismo, para la música y entre otras cosas más que se puede escuchar. Por eso hay que estar atento a lo que dice Emilio. Para empezar, Emilio ubica una primera etapa la cual denomina como la etapa de la fundación, entre 1925 y 1937. En este periodo empiezan a aparecer las primeras radioemisoras estatales y privadas, tales como la Radio Nacional del Perú y OAX, pero es a partir de entre 1937 que aparece un nuevo modelo radial en el cual predomina la radio comercial privada dirigida al entretenimiento, haciendo que el medio se vuelva masivo, entrando así a una nueva etapa. En la segunda etapa denomina la etapa de oro, entre 1937 y 1956. Predomina la radio comercial. Bustamante resalta la aparición de nuevos modelos de programación, cuyo contenido pudo satisfacer y llegar a los grupos sociales diversos, convirtiendo a la radio en un medio de alto consumo. La tercera etapa, entre 1956 y 1980, es marcada por la llegada de nuevas tendencias y la incursión de la televisión en el Perú, lo cual ocasionó cierta desventaja para la radio. Sin embargo, la llegada de nuevas tecnologías haría que este medio no se detenga y llegue a sectores donde antes no se podía consumir.
De esta manera, la radio permanece como medio masivo y de suma importancia en el país, haciendo que cierto grupo de interés comiencen a verla como un posible medio de servicio público. Así, el gobierno militar de turno opta por expropiar a las emisoras privadas, medidas que finalmente no tuvo éxito, ya que la radio continuaba siendo un medio financiero comercialmente para entretenimiento. Por último, la cuarta etapa, entre 1980 y 2000, sería la etapa del desborde. En esta se iniciarían las grandes corporaciones acompañadas también de las radios clandestinas y piratas. De otro lado, el medio se ve envuelto en un contexto de violencia subversiva, ocasionando la destrucción violenta de estaciones, muerte de periodistas y muchas dificultades para las radios independientes, contexto que marcó la consolidación del género informativo en el medio radial. A partir del siglo XXI se toma un énfasis a lo individual. La llegada al internet haría una relación entre el oyente y el receptor más directa. Como dice Bustamante, la participación de la gente, la interactividad, el intercambio parecen tener más posibilidades con la internet. El futuro de la radio es ese, aunque aún no sé qué tan cercano sea ese futuro. De otro lado, Emilio resalta la necesidad de estar alerta con la concentración de propiedades que dan esas tendencias, porque con eso da la concentración de información y así conlleva la concentración de poder. Es bueno que el conocimiento siempre esté diversificado, es importante limitar esta concentración de la información, es lo que dijo. Finalmente, la radio es de suma importancia para el Perú. Para los temas de participación, opinión, hay una interacción entre el oyente y el receptor y así poder hablar de temas variados como la política, la sociedad, la música que tenemos hoy en día. En el Perú se conoce la cultura gracias a ellos. Hay emisoras que tienen para regiones y tienen para la misma capital. Por eso mismo es de suma importancia todo lo que se ha llevado la radio en este país. Finalmente, muchas gracias por ver este video y gracias. Dentro de lo que es el género informativo, deportes y misceláneas, tenemos a la emisora peruana Radio Exitosa, 95.5 FM. Y en la radio representando a la política tenemos RPP. Y en el tema de la radio, en la forma de entretenimiento tenemos a Onda Cero. Onda Cero. Saludando a mi gente de Onda Cero. Yo, Onda Cero. Ahora yo también soy Onda Cero. Onda Cero te activa. Bueno, y ahora estamos con Radio Yanavi. En la radio comercial tenemos Radio Felicidad, la música de tu vida. Tú escuchas Radio Felicidad. Más consejos, compañía, yo la escucho todo el día. Radio Felicidad. Radio Felicidad, la música de tu vida.